Las oraciones subordinadas son oraciones, dice también llamadas oraciones secundarias. ¿Por qué? Porque siempre va a estar una oración principal y la segunda oración, como no tiene el mismo valor o el mismo peso, se la considera subordinada o dependiente de la oración principal. Entonces, dice, es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, a la que llamamos oración principal. Tenemos acá la película que me recomendaste, es muy linda. Dentro de esta oración, la oración principal es, la película es muy linda. ¿Está? Esa es la oración principal. Ahora, la expresión que va en medio y dice que me recomendaste, esa va a ser nuestra oración subordinada que depende de esa oración principal. Fíjense que si sacamos esta oración subordinada, por sí sola no va a tener mucho sentido. Si yo saco y se queda que me recomendaste, está incompleta la oración. ¿Por qué? Porque depende de lo que está en nuestra oración principal. Esa oración principal entonces eh, hace que nuestra oración subordinada tenga mayor sentido. Por eso decimos que es dependiente estructuralmente de la oración principal. La señora, a quien ayudaste, es antipática. La oración principal, la señora es antipática. Dentro de esta oración principal está nuestra oración subordinada. Vuelvo a insistir. Si saco mi oración subordinada, a quien ayudaste, sola no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque requiere de la oración principal para que tenga ese sentido. Entonces depende de la oración principal. Y esa justamente es la cuestión de las oraciones subordinadas, que son oraciones que dependen de la oración principal. No necesariamente va a ir en medio, así como les estoy mostrando. Puede tener otras ubicaciones dentro de la oración. Bueno, estas oraciones subordinadas vuelven otra vez a clasificarse. Entre ellas tenemos las subordinadas sustantivas. Cumplen funciones de un sintagma nominal, es decir, pueden cumplir funciones de sujeto, complemento directo, complemento preposicional, entre otros. Entonces, la oración subordinada, estamos hablando de eso, la oración subordinada es la que cumple estas funciones. Acá vemos el ejemplo. Pintar con las manos es divertido. Entonces, acá, por ejemplo, el pintar es un verbo no conjugado, pero igual forma parte de nuestra oración subordinada. Pintar con las manos. Es un sujeto dentro de esta oración. Entonces, hay una oración principal que es divertido, pero la expresión no es un sujeto, es un complemento directo. La expresión que está antes es nuestra subordinada que depende de la siguiente oración principal. Entonces, en este caso cumple una función, dice subordinada sustantiva. Subordinada adjetiva, su nombre lo dice, entonces va a cumplir funciones ya de adjetivo dentro de la oración. La oración habitualmente está precedida por las palabras que, el cual, la cual, quien, cuyo, cuya. Modifica el nombre de la oración subordinante o principal. ¿Cómo lo haría un adjetivo? Entonces, yo tengo el frasco, atiendan bien la oración principal. El frasco es más grande que ese. Esa es la oración principal. ¿Cómo yo voy a caracterizar al frasco? Entonces, ahí utilizo la oración subordinada cumpliendo función de adjetivo. Por eso es que decimos que cumple función de adjetivo. Entonces, es una oración que tiene tapa amarilla, pero es una oración dependiente de la oración principal, es oración subordinada. Y su función es complementar al sustantivo, en este caso, el frasco. Frasco de tapa amarilla. Le caracteriza a esa palabra frasco. Entonces, nuestra subordinada está cumpliendo función de adjetivo acá. Y están las que cumplen funciones
adverbiales. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son modificadores del verbo. Muchas veces pueden modificar también a un adverbio o a veces a un adjetivo. Entonces, es como que le va determinando. Se clasifican, dice, de la misma manera que los complementos circunstanciales de la oración simple. Es decir, podemos tener adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de causa, de compañía, todo lo que tengamos dentro de esa clasificación de las circunstanciales. Y para saber nada más, entonces nuestra subordinada va cumpliendo esa función. Van subdivididas, dice, en circunstanciales, tiempo, lugar y en lógicas condicionales, causales, consecutivas. Esos son los tipos de complementos. Acá, cuando vino la policía, subordinada, los ladrones ya habían escapado. Entonces, mi oración principal, los ladrones ya habían escapado. Tenemos acá una oración subordinada que indica tiempo. ¿Está? ¿Cuándo? Ahí hay tiempo. Entonces, es una subordinada adverbial de tiempo. Más que nada, lo que deben centrar en esta cuestión de las subordinadas es que son oraciones que por sí solas no tienen mucho sentido. Son dependientes de una oración principal y pueden cumplir diferentes funciones. Puede cumplir función de sustantivo, puede cumplir función de adjetivo y puede cumplir función de adverbio. Entonces, cuando cumple función de sustantivo, pueden ser sustantivas, pueden ser como complemento, podemos tenerla ahí como un sustantivo más, pero es subordinada, eso no se le quita, sigue siendo oración subordinada, es decir, sigue dependiendo de la oración principal, solamente que ya cumple una función diferente en el texto. Voy a volver otra vez atrás para recordar todo. Entonces, las subordinadas son oraciones que dependen de la oración principal. Esta oración principal puede tener sentido, pero la oración subordinada sola no. ¿Está? De alguna u otra manera, la subordinada también ayuda a complementar a la oración principal. Pero la subordinada depende de la oración principal. La subordinada puede ser sustantiva, pueden ser adjetivas. Acá dice sustantiva, cumple función de sujeto, complemento directo, complemento preposicional. Pueden ser adjetivas cuando cumple la función de modificar al sustantivo dentro de la oración. Y pueden ser adverbiales cuando cumple funciones iguales que a las del complemento circunstancial. Y lo que hace, dice, es modificar al verbo. ¿Está? Modifica al verbo. Pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, de compañía, concesivas, finales, consecutivas. Ahí tenemos todo, pero son iguales a las del complemento circunstancial. ¿Está? Y vamos a ver un poquitito aplicando ya. Vamos a tratar de identificar en la página 172 algunas oraciones subordinadas de acuerdo a la clasificación que vimos.